Mi esposa fue la que me acusó con migración para que me deportaran, y lo peor es que mis propios hijos se pusieron de su lado. Esa traición me marcó más que los años de trabajo y cansancio que pasé en este país. Lo que me pasó no se lo deseo a nadie. A mis 66 años pensé que ya tenía una vida hecha, que todo mi sacrificio en Chicago, después de más de 25 años, me había servido para dejarle algo bueno a mis hijos. Pero todo se vino abajo de un día para otro, y no por un desconocido, sino por la persona que se supone debía ser mi compañera, mi esposa. Aquel día todavía lo tengo grabado. Yo estaba en mi casa, sentado en la mesa de la cocina, revisando unos papeles de trabajo. De repente tocaron fuerte la puerta. Al abrir eran agentes de migración con cara seria, mostrando un documento donde decían que venían por mí. Yo me quedé helado. No entendía nada, porque aunque no tenía papeles completos, nunca había hecho daño a nadie, ni tenía problemas con la ley. Lo único que hacía era trabajar de sol a sol. Pero ahí estaban, listos para llevarme. Lo que más me dolió fue voltear y ver a mi esposa, Carmen, parada atrás, con los brazos cruzados y una cara de satisfacción que no voy a olvidar nunca. Esa mirada me hizo más daño que las esposas que me pusieron. Me esposaron enfrente de todos, en mi propia casa. Los vecinos de la cuadra empezaron a salir a ver el alboroto, y entre murmuraciones escuché como decían: «Ahí se llevan al señor Vicente». Yo quería explicarles que todo era un error, que yo no había hecho nada malo, pero las palabras no me salían. El coraje y la impotencia me apretaban la garganta. Fue entonces cuando escuché la voz de mi hija Sara, que salió del cuarto y con un tono frío dijo: «Qué bueno que se lo lleven, así ya no estorba». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Yo la había cuidado desde niña, le había dado todo, y ahora me trataba como si fuera basura. Mientras me subían a la camioneta de migración, vi a mi hijo Alejandro sonreír de lado. Lo vi tomar las llaves de mi camioneta, como si ya fueran suyas. No dijo nada, pero esa sonrisa burlona me dejó claro que estaba de acuerdo con todo. Yo no entendía cómo era posible que mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estuvieran felices de verme caer. ¿De qué servían entonces las madrugadas trabajando en la construcción, los turnos dobles en los restaurantes, los inviernos congelados cargando materiales? Todo eso lo hice por ellos, y ahora ellos me daban la espalda. El camino hacia la estación de migración fue eterno. Yo iba sentado con las manos esposadas, viendo por la ventana, recordando cada sacrificio, cada dólar ahorrado, cada día que aguanté hambre y cansancio para darles una vida digna. Y ahora todo eso se esfumaba como si no valiera nada. Lo peor era saber que la traición venía desde adentro, desde mi propia casa, porque uno puede soportar que un extraño lo ataque, pero no que la propia familia lo entregue. Cuando llegamos a la oficina de migración, me sentaron en una silla dura. Me tomaron fotos, huellas, me trataron como si fuera un delincuente. Yo no decía nada, solo pensaba en Carmen. ¿Cómo fue capaz de hacerme eso? ¿Qué tanto odio podía tener en el corazón como para planear algo así? Recordé las veces que le compré cosas, que le cumplí caprichos, que la defendí cuando alguien la criticaba, y ahora me pagaba entregándome como si yo fuera un estorbo en su camino. La escena que más me duele recordar fue cuando pasé por el pasillo y, a lo lejos, vi a Carmen hablando con uno de los agentes, señalando hacia donde yo estaba. Ella no se veía nerviosa, no lloraba, no mostraba preocupación. Al contrario, parecía tranquila, como si hubiera esperado ese momento por mucho tiempo. Eso me partió en dos, porque ya no era una sospecha, ya no era un malentendido, era una traición directa, planeada, fría. Me había vendido con sus propias manos. Esa misma noche, me dejaron en una celda con otros hombres que también estaban detenidos. Algunos lloraban, otros maldecían, pero yo solo me quedé en silencio, mirando al piso. No podía creer que mi vida se redujera a eso, a estar encerrado como criminal después de tantos años de trabajo honesto. Cerré los ojos y escuchaba las voces de mis hijos burlándose, las palabras de mi esposa repitiéndose en mi cabeza. Era como una tortura que no podía apagar, pero en medio de todo ese dolor, dentro de mí empezó a crecer algo distinto. No era resignación, era coraje, un coraje tan grande
que me dio fuerzas para pensar, esto no se va a quedar así. Me las van a pagar. No sé cómo, pero voy a recuperar lo que es mío. Ese pensamiento fue como una chispa que encendió una llama que me sostuvo en los días más oscuros. Me llamo Vicente Fernández Álvarez. Tengo 66 años y soy de los Altos de Jalisco, México. Toda mi vida me la pasé trabajando duro. Desde chamaco me enseñaron que el hombre que quiere salir adelante tiene que ganarse el pan con sudor. Mis manos son testigos de eso, callosas, llenas de cicatrices, de tanto cargar tabiques, de tanto agarrar la pala y el martillo. Yo nunca fui de lujos, ni de andar buscando problemas. Lo único que quise siempre fue darle a mi familia lo que yo no tuve de niño. Llegué a Chicago con miedo, como todos los que cruzamos buscando una vida mejor. No conocía a nadie. No tenía $1 en la bolsa, pero tenía ganas de trabajar. Recuerdo mis primeros días, durmiendo en un colchón viejo en un cuartito compartido con otros paisanos. Ahí entendí que no era fácil, que en este país nadie te regala nada. Trabajaba en lo que me dieran, limpiando restaurantes, cortando pasto, levantando paredes. Aguantaba frío en invierno, calor en verano. Pero jamás me quejé porque sabía que era la única forma de salir adelante. Con el tiempo, Dios me fue abriendo puertas. Conseguí chamba fija en construcción y después me recomendaron en un restaurante. Me mataba trabajando dobles turnos, de lunes a domingo, pero poco a poco empecé a juntar dinero. Lo guardaba como si fueran tesoros, porque yo soñaba con tener una casa propia, un carro que fuera mío, y sobre todo, darles a mis hijos la oportunidad de estudiar sin pasar las carencias que yo pasé. Ese era mi orgullo, mi motor de cada día. Y claro, también estaba Carmen, mi esposa. La conocí en Chicago en una fiesta de la comunidad mexicana. Al principio la vi como una mujer sencilla, de esas que sonríen bonito y que parecen compartir los mismos sueños que uno. Me envolvió con palabras dulces, con promesas de que estaríamos juntos hasta viejitos. Yo confié en ella como nunca había confiado en nadie. Me casé ilusionado, pensando que por fin tendría un hogar completo. Le compré ropa, le di lo que necesitaba, la llevé a conocer lugares que ella nunca había visto. Yo estaba orgulloso de presentarla como mi mujer. Lo que yo no sabía era que Carmen guardaba secretos. Jamás me pasó por la mente que antes de casarse conmigo, ya había estado casada con un gringo. Y no por amor, sino por interés, solo para conseguir papeles. Eso yo lo supe mucho después, cuando ya era tarde. Ella siempre me pintó otra historia. Se hacía la víctima. Decía que había sufrido mucho. Yo, ciego de confianza, nunca dudé de ella. Mis hijos, Alejandro y Sara, crecieron en Chicago. A ellos nunca les faltó nada. Desde chiquitos los llevé a la escuela en mi carro. Les compré útiles, ropa nueva, hasta juguetes que yo nunca tuve. Los veía reírse y me sentía orgulloso. Me decía a mí mismo, vale la pena todo el cansancio. Pero los años pasaron y poco a poco noté cómo se me alejaban. Ya no querían hablar en español. Les daba pena decir que su papá trabajaba en construcción. Una vez escuché a Alejandro decirle a un amigo suyo que yo era solo un mexicano más que vino a estorbar. Esa frase me dolió más que cualquier golpe. Sara tampoco se quedó atrás. Cuando entró a la prepa, empezó a mirarme con desprecio, como si yo no fuera suficiente. Llegaba a la casa y me hablaba en inglés para que yo no entendiera. Y si le pedía que me tradujera algo, se reía de mí. Me hacía sentir menos, como si yo fuera ignorante. Y lo que más me pegaba era que Carmen nunca los corrigió, al contrario. Se quedaba callada o hasta sonreía, como si disfrutara ver cómo me humillaban. Yo seguía trabajando, seguía aguantando, porque me decía que era mi deber como padre. Nunca quise que me tuvieran lástima. Lo único que pedía era respeto, pero en lugar de respeto recibí desprecio. Lo peor de todo fue darme cuenta de que la mujer que dormía conmigo, la que debía estar de mi lado, era la que más veneno metía en la cabeza de mis hijos. Carmen empezó a decirles que yo nunca lograría nada, que tarde o temprano me iban a deportar, que todo lo que teníamos era gracias a ella. Yo escuchaba esas palabras a escondidas y cada vez me hundían más. Pero yo seguía creyendo que con paciencia todo cambiaría, que los años me darían la razón. Nunca imaginé que la traición ya estaba escrita, que la mujer en la que confié toda mi vida
Estaba planeando entregarme a migración para quedarse con todo lo que yo había construido con estas manos. Nunca se me va a olvidar la primera vez que escuché de frente el desprecio de Carmen. Fue un día normal. Yo había llegado cansado de la obra, con las botas llenas de polvo y las manos negras del cemento. Entré a la casa con ilusión de cenar tranquilo con mi familia, pero apenas crucé la puerta, Carmen me miró de arriba abajo y con un tono frío me dijo: «Tus botas apestosas de rancho ya no caben en esta casa. Aquí estamos en Estados Unidos, no en tu pueblito». Me quedé helado. No era lo que dijo, sino la forma. Era como si de pronto se avergonzara de mí, como si todo lo que yo había hecho no valiera nada. Alejandro, que en ese tiempo ya era un muchacho altanero, se rió de lo que dijo su madre, y para rematar agregó: «Sí, papá, deberías vestirte como la gente de aquí. Siempre hueles a sudor. Por eso no quieres que te conozcan mis amigos». Esa fue la primera puñalada que me dio mi propio hijo. Yo sentí que me temblaban las piernas, pero no dije nada. Me tragué las lágrimas y me senté a la mesa, con la esperanza de que al menos Sara me mostrara un poco de cariño. Pero tampoco. Ella volteó los ojos y comentó: «Ay, mamá, dile que se bañe antes de sentarse, qué vergüenza». En ese momento me di cuenta de que algo se estaba rompiendo en mi casa. Yo había trabajado años para que ellos vivieran bien, para que nunca les faltara comida, ropa ni escuela, que ahora eran ellos mismos los que me hacían sentir como un intruso. Esa noche me encerré en el cuarto y pensé mucho. Recordé mis primeros años en Chicago, cuando dormía en el suelo, cuando no tenía ni un peso para mandar a mi madre en Jalisco. Pensé en cómo poco a poco había logrado comprar mi primera camionetita usada, en cómo con tanto esfuerzo logré dar el enganche de la casa. Me acordé de la cara de felicidad de Alejandro cuando le compré su primera bicicleta, de la sonrisa de Sara cuando le regalé una muñeca que costaba más de lo que yo podía pagar en ese momento. Todo eso se me vino a la mente, y al mismo tiempo sentía que se desmoronaba porque esos recuerdos no valían nada frente al desprecio que me estaban mostrando. Unos días después pasó algo todavía peor. Carmen organizó una reunión con unas amigas en la casa. Yo llegué del trabajo, sudado, cansado, con ganas de darme un baño. Entré saludando y con respeto, pero Carmen, delante de todas, dijo: «No le hagan mucho caso, él apenas entiende inglés. Aquí está porque trabaja, pero no porque encaje». Todas se rieron. Yo sentí que la tierra me tragaba. Alejandro y Sara, que estaban ahí, también se rieron como si fuera un chiste. Ese momento me marcó, porque no era una burla cualquiera. Era mi esposa poniéndome en ridículo frente a otros, como si yo fuera menos, como si no mereciera estar en mi propia casa. Yo trataba de justificarla. Decía para mis adentros que tal vez estaba cansada, que había hablado sin pensar, pero la verdad es que ese desprecio fue el inicio de todo. Carmen había dejado de verme como esposo y ya me miraba como un estorbo. Y lo peor fue que arrastró a mis hijos con ella. Recuerdo un día en que Alejandro regresó de la escuela con varios amigos americanos. Yo estaba en el patio arreglando unas tablas, y cuando me acerqué para saludarlos, Alejandro me empujó con disimulo y dijo en inglés: «He's not my dad, he just rents here». Ellos se rieron. Yo no entendí todo, pero lo suficiente como para sentir la bofetada en el alma. Mi propio hijo negándome. Me fui callado al cuarto, y esa noche lloré como un niño. Porque uno puede aguantar hambre, frío, cansancio, pero que tus hijos te nieguen, eso no hay corazón que lo resista. Sara tampoco se quedaba atrás. Una vez, cuando necesitaba ayuda con un formulario en inglés, le pedí que me tradujera unas líneas. Ella se burló. ¿Para qué quieres entender si de todos modos te van a regresar a México? Esa frase fue como una profecía maldita, porque meses después, esas palabras se hicieron realidad. El desprecio en mi casa se volvió costumbre. Ya no me hablaban con cariño, ya no me respetaban. Todo lo que yo decía lo contradecían. Yo trataba de callar, de no pelear, porque todavía creía que con paciencia me ganarían respeto otra vez. Pero estaba equivocado. Lo único que logré fue darles más espacio para pisotearme. Después de aquellas humillaciones, lo que vino fue todavía peor.
Carmen ya no se conformaba con palabras hirientes. Empezó a dar pasos más grandes para hacerme sentir que yo no tenía derecho a nada. Un día llegó a la casa con unos oficiales de migración. Yo estaba en la sala viendo la televisión cuando tocaron fuerte la puerta. Al abrir, me encontré con dos agentes que decían que venían a revisar la casa por denuncias de que ahí vivía un ilegal. Me quedé sin aire. Miré hacia atrás buscando apoyo y ahí estaba Carmen, de brazos cruzados fingiendo sorpresa, pero con una sonrisa escondida en los labios. Esa fue la primera vez que entendí que algo grande se estaba cocinando en mi contra. Los agentes pasaron por cada cuarto, revisaron papeles, preguntaron cosas. Yo temblaba por dentro, aunque no tenía nada que esconder. Carmen los acompañaba como si fuera su amiga de toda la vida. Alejandro y Sara miraban desde la escalera, riéndose por lo bajo, como si todo fuera un espectáculo. Esa escena me marcó porque sentí que ya no estaba en mi casa, que de repente era yo el extraño, el intruso, el que sobraba. Otra tarde, Alejandro me enfrentó de manera más directa. Llegó del trabajo con una actitud arrogante. Se me plantó en la sala y me dijo: «Papá, ya deja de hacerte el importante. Tú no eres nadie aquí. Cuando te deporten, la casa va a ser de nosotros y por fin vamos a vivir tranquilos». Me quedé callado, pero por dentro me hervía la sangre. Nunca pensé que mi propio hijo me hablara con tanto desprecio, como si yo fuera un estorbo al que había que sacar del camino. Sara no se quedó atrás. Un día que discutí con Carmen, ella se metió en la conversación y me gritó: «Ojalá te largues pronto a tu rancho. Aquí lo único que haces es avergonzarnos». Yo intenté razonar con ella, decirle que todo lo que tenían era gracias a mis sacrificios, pero no quiso escuchar. Dio un portazo y me dejó hablando solo. Esa fue la confirmación de que mis hijos ya no estaban de mi lado. El maltrato se volvió parte de mi día a día. Carmen me dejaba sin comer, escondía documentos, cambiaba las cuentas bancarias. Una vez fui al banco a retirar dinero y me dijeron que ya no tenía acceso porque la cuenta había sido modificada. Yo no entendía cómo lo había hecho, pero luego supe que se presentó con papeles falsos diciendo que yo no podía manejar mi propio dinero. Me estaba dejando sin nada poco a poco. Los golpes no fueron solo emocionales. Una noche llegué cansado de la obra y encontré mis cosas en bolsas de basura en la cochera. Mis herramientas de pesca, mis botas viejas, fotos de mis padres, todo revuelto como si fuera basura. Le reclamé a Carmen y ella me contestó: «Es que ya no caben tus porquerías aquí. Esta casa es mía, no tuya». Esa fue la primera vez que pensé seriamente en irme, pero algo dentro de mí me decía que aguantara, que no podía dejarle el camino libre. Los vecinos empezaron a notar lo que pasaba. Una señora mexicana que vivía a 2 casas se acercó un día y me dijo bajito: «Don Vicente, tenga cuidado. Su esposa anda hablando cosas feas de usted. Dice que usted roba identidades y que usa papeles chuecos. Quiere que migración se lo lleve». Cuando escuché eso sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo podía inventar tantas mentiras? Yo nunca en mi vida había hecho nada ilegal. Todo lo que tenía era fruto de mi trabajo honesto. Una vez, estando en la obra, llegaron 2 hombres a preguntar por mí. Decían ser investigadores. Preguntaron a mi jefe sobre mis documentos, sobre mi historial. Yo supe que eso también venía de Carmen. Era como si hubiera abierto una guerra silenciosa contra mí. Una guerra en la que usaba todo lo que tenía a la mano para hundirme. La gota que derramó el vaso fue una cena en la que estábamos los 4. Yo intentaba hablar con mis hijos, recordarles que yo era su padre, que todo lo que tenían era gracias a mis manos. Alejandro me interrumpió y me dijo: «Cállate ya. Mejor escucha a mamá, que ella sí sabe cómo hacer las cosas. Tú solo sabes cargar ladrillos». Carmen sonrió orgullosa de esa respuesta, como si fuera un triunfo. Sara se rió y dijo: «Por eso vamos a quedarnos con todo, porque tú nunca supiste hacer nada bien». Esa noche me encerré en mi cuarto y entendí que la guerra ya estaba declarada. Yo callaba porque sabía que cualquier error me podía costar caro. Pero dentro de mí la herida crecía. Cada palabra, cada burla, cada mentira era un golpe que me hacía más fuerte en silencio.
Ya no era solo coraje, era una mezcla de dolor y de ganas de no dejarme vencer. El día del quiebre llegó sin aviso, como un golpe seco que no te da tiempo de reaccionar. Yo estaba trabajando en una bodega de materiales en las afueras de Chicago. Era un turno pesado, de esos donde desde temprano te toca cargar costales de cemento, mover tablas y andar corriendo de un lado a otro. Ya estaba acostumbrado, porque toda mi vida había sido así, puro trabajo duro. Lo que nunca imaginé fue que ese día no iba a regresar a mi casa por mi propio pie. Eran como las 10 de la mañana, cuando llegaron 2 camionetas blancas. No eran las típicas de entrega, eran de migración. Apenas bajaron los agentes y preguntaron mi nombre, supe que era para mí. Vicente Fernández Álvarez, dijeron en voz fuerte, y todos en la bodega voltearon a verme. Sentí que las piernas se me doblaban. Traté de explicar que yo no había hecho nada, que solo estaba trabajando, pero no me dieron chance. Me esposaron ahí mismo, frente a todos mis compañeros. Esa humillación no se me olvida. Escuché las murmuraciones, unos con lástima, otros con miedo y alguno hasta con burla. Yo quería gritar que no era un criminal, que solo era un hombre que trabajaba, pero la vergüenza me dejó mudo. Los agentes me empujaron hacia la camioneta, y mientras caminaba esposado, vi la cara de uno de mis compañeros que bajó la mirada, como si sintiera pena por mí. Esa fue la última imagen de mi vida de trabajador libre en Estados Unidos. Pero lo que más me dolió no fue eso, sino lo que vino después. Cuando me estaban subiendo a la camioneta, vi que a lo lejos se acercaba un carro negro. Era el carro de Carmen. Bajó tranquila, sin apuro, como si viniera a disfrutar el espectáculo. Mis hijos iban con ella. Alejandro sonrió apenas me vio esposado. Tenía en la mano un manojo de llaves. Eran las de mi camioneta. Me miró directo a los ojos y me levantó las llaves como si fueran un trofeo. Esa imagen me quemó el alma. Sara tampoco se quedó atrás. Se cruzó de brazos y con una sonrisa fría dijo en voz alta, «Por fin». Yo la escuché claro, aunque traté de no quebrarme. No podía creer que mis propios hijos estuvieran celebrando que su padre se iba esposado. En ese instante entendí que ya no tenía familia, que la sangre no significa nada cuando hay traición de por medio. Carmen, con esa cara de satisfacción que ya conocía, se acercó lo suficiente para que solo yo escuchara y me dijo bajito, «Ya se acabó, Vicente. Todo lo que hiciste ahora es mío». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No me gritó, no me insultó, lo dijo con calma, con esa frialdad que duele más que cualquier golpe. Yo subí a la camioneta con la cabeza agachada, sintiendo que había perdido todo. No solo mis bienes, no solo mi vida en Chicago, sino también a mis hijos. Era como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado frente a todos. El camino hacia la estación de migración se me hizo eterno. Los agentes hablaban entre ellos. Uno bromeaba de algo, pero yo no escuchaba nada. En mi cabeza solo estaban las imágenes de Carmen y mis hijos burlándose. Cerré los ojos y me repetía a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué mi propia sangre? Era un dolor que no cabía en mi pecho. Cuando llegamos, me metieron en una sala llena de otros detenidos. Algunos lloraban, otros gritaban su inocencia. Yo me quedé callado, sentado en una banca dura, mirando al piso. Por dentro sentía que algo se me rompía. Pensaba que ya no tenía caso seguir, que de nada había servido partirme el lomo todos esos años. Pero en medio de esa oscuridad, dentro de mí empezó a nacer algo. No sé cómo explicarlo. Era como una chispa, un fuego pequeño que empezó a crecer. No era resignación, era coraje. Un coraje que no me dejaba rendirme. Me repetí en silencio, «Esto no se va a quedar así. Me las van a pagar». Esa frase se me quedó grabada como una promesa. Ya no importaba si estaba esposado, si me iban a mandar de regreso a México. Lo que importaba era que yo no iba a dejar que me robaran lo que me gané con tanto sacrificio. Carmen creía que había ganado. Mis hijos pensaban que ya tenían todo en sus manos, pero se iban a topar con algo que nunca imaginaron, mi decisión de no dejarme vencer. Cuando me subieron al avión rumbo a México, yo iba derrotado por fuera, pero por dentro ya había tomado una decisión. No iba a quedarme cruzado de brazos. Carmen y mis hijos pensaban que todo estaba terminado, que yo no tenía con qué defenderme, pero no sabían que todavía tenía un as bajo la manga, algo que nunca imaginó mi esposa, ni mucho menos mis hijos.
En ese vuelo recordé una plática que había tenido años atrás con mi sobrino Arturo. Él es abogado en Chicago, un muchacho inteligente, serio, que siempre me tuvo respeto. Una vez tomando un café en su oficina me dijo: «Tío, usted confía mucho en la gente, pero tenga cuidado. Si algún día necesita ayuda con papeles o propiedades, búsqueme. No firme nada sin antes hablar conmigo». En ese tiempo yo no le di tanta importancia. Pensé que exageraba. Pero esas palabras me regresaron como una luz en medio de la oscuridad. Lo que Carmen no sabía es que, hace años, Arturo me ayudó a poner a mi nombre varias propiedades y negocios, con papeles legales bien hechos. Yo confiaba en Carmen, sí, pero Arturo me aconsejó guardar copias de todo en una caja fuerte en su oficina, por si algún día alguien intentaba jugarme chueco. Y esa precaución fue lo que me salvó. Mientras iba sentado en el avión recordaba cada detalle. Arturo tenía las escrituras de la casa, los comprobantes del restaurante y hasta los papeles de la camioneta. Todo estaba en regla y a mi nombre. Carmen creía que con acusarme a migración iba a quedarse con todo, pero no contaba con que mi sobrino ya estaba preparado para cualquier golpe bajo. Cuando llegué a México, todavía desorientado, recibí la primera llamada de Arturo. Contesté con miedo de que fuera una burla más, pero fue su voz firme la que escuché. «Tío, no se preocupe. Yo ya me enteré de todo. Sé lo que hizo Carmen, y ya estoy moviendo todo lo que tenemos guardado. Usted no está solo». Esas palabras me devolvieron el aire. Después de tantos días sintiéndome traicionado, alguien por fin me hablaba con lealtad. Arturo me explicó que Carmen no solo me había acusado a migración, sino que también estaba intentando quedarse con mis bienes presentando papeles falsos. Pero él ya había metido un recurso legal para detener cualquier transferencia. Me dijo que pronto se abriría una investigación porque, además, había encontrado pruebas de que Carmen se había casado años atrás con un gringo solo para obtener papeles. Eso en Estados Unidos es fraude y podía costarle muchos años de cárcel. Yo escuchaba todo en silencio, con el corazón latiéndome fuerte. No podía creer que todavía tenía una esperanza. Me sentí como un hombre que estaba a punto de ahogarse y alguien le lanza un salvavidas. Esa noche, en el rancho donde me estaba quedando, no pude dormir. Pensaba en cada detalle que Arturo me contó. Visualizaba a Carmen creyéndose dueña de todo, a mis hijos burlándose, y al mismo tiempo me veía a mí, desde México, preparando la contra. Por primera vez desde que me deportaron, no me sentí derrotado. Lo que más me llenaba de fuerza era pensar que Carmen nunca imaginó que alguien de mi familia estuviera de mi lado. Ella creía que tenía todo bajo control, que con el apoyo de Alejandro y Sara yo quedaba completamente solo. Pero Arturo era mi sangre también, y su lealtad iba a ser la clave de mi venganza. Al día siguiente volvimos a hablar. Arturo me dijo: «Tío, esto va a ser largo, pero vamos a ganar. Ya tengo testigos, documentos y hasta vecinos dispuestos a declarar cómo Carmen lo trataba». Yo me quedé callado, con un nudo en la garganta. No era solo el tema legal, era sentir que alguien me defendía de verdad. Era el primer rayo de justicia que veía después de tanta oscuridad. Carmen pensaba que había enterrado a Vicente, el inmigrante viejo, el hombre de botas y manos callosas, pero lo que en realidad había hecho era despertar al Vicente, que ya no tenía miedo, al que iba a pelear con todo, aunque fuera desde otro país. Cuando Arturo me habló de todo lo que había encontrado, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque no estaba solo, y rabia porque me cayó encima el recuerdo de tantas humillaciones que había aguantado en silencio. Esos recuerdos no eran cosa ligera, eran como cicatrices abiertas que nunca sanaron, y mientras más pensaba en ellos, más coraje me daba y más me convencía de que no podía dejar las cosas así. Me acordé de una Navidad que jamás se me va a borrar. Yo había trabajado como loco todo diciembre, dobles turnos en la obra y hasta ayudando en un restaurante los fines de semana, con tal de juntar dinero para darles una cena bonita a mis hijos. Compré un pavo, les compré ropa nueva, hasta un arbolito que adornamos en la sala. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, yo estaba feliz viendo sus caras, pero Carmen, con ese veneno que siempre cargaba, soltó la frase que me arruinó la noche. «¿Eso es todo lo que pudiste traer? Mejor me hubiera quedado sola,
Al menos otro hombre me daría más. Alejandro y Sara se rieron como si fuera chistoso. Yo me tragué el dolor, sonreí a la fuerza y fingí que no me dolía. Pero por dentro me estaba muriendo. También recuerdo el cumpleaños número 15 de Sara. Yo había ahorrado por años para hacerle su fiesta porque era su sueño. Renté un salón sencillo, compré vestido, comida, música. Ese día pensé que ella estaría agradecida, que me abrazaría y me diría, «Gracias, papá». Pero lo único que hizo fue acercarse a Carmen y decirle en voz alta, «Ojalá mi padrino hubiera sido mi papá, porque al menos él sí tiene dinero de verdad». Esa frase se me quedó grabada. No solo me dolió, me partió en dos. Yo me escondí en el baño para llorar, porque no quería que me vieran. Otra humillación fuerte fue cuando Alejandro empezó a trabajar en una tienda. Yo me sentía orgulloso de verlo con uniforme, porque era señal de que iba aprendiendo lo que es la vida. Pero un día lo fui a visitar y le llevé comida, para que no pasara hambre. Cuando llegué, me negó frente a sus compañeros. «No lo conozco», dijo en inglés. Yo me quedé parado con la comida en las manos, sin saber qué hacer. Él volteó a verme rápido, como pidiéndome que me fuera, y yo obedecí. Me salí con la cabeza agachada y caminé varias cuadras hasta que pude sentarme en una banqueta a llorar como nunca. Y cómo olvidar las veces que Carmen me hacía sentir como un burro de carga. Cada vez que llegaba con dinero de la construcción, ella me arrebataba el sobre y decía, «Dame, que tú no sabes administrarte. Yo lo voy a cuidar». Yo confiaba, pero después me enteraba que se gastaba ese dinero en cosas para ella, en ropa, en fiestas con sus amigas, mientras a mí me dejaba con lo justo para ir a trabajar. Era como si yo no contara, como si fuera solo un instrumento para darle lujos. Hubo una vez que me dolió todavía más, porque no fue en privado, fue en público. Estábamos en una reunión de la comunidad mexicana en Chicago. Había música, comida, risas. Yo me sentía orgulloso, porque todos me conocían como un hombre trabajador. Pero Carmen, entre copa y copa, empezó a hablar mal de mí con otras mujeres. Dijo, «Vicente nunca va a ser nadie aquí. No habla inglés, no tiene estudios, y solo sirve para cargar ladrillos». Yo escuché todo detrás de ella. Me quedé congelado, con ganas de desaparecer. Esa noche me fui temprano, y mientras caminaba a casa sentí que no valía nada. Cada uno de esos recuerdos me daba más coraje. No eran cosas pequeñas, eran puñaladas una tras otra. Y lo más triste es que yo siempre me quedé callado, pensando que era mi deber aguantar, que algún día valorarían todo lo que hacía. Pero estaba equivocado. Lo único que logré fue que se acostumbraran a verme como un hombre débil, como alguien que podían pisotear sin consecuencias. Ahora, desde México, cada vez que cierro los ojos y recuerdo esos momentos, siento que la rabia me da fuerzas, porque si aguanté tantas humillaciones, fue porque todavía tenía esperanza de que cambiaran. Pero después de lo que me hicieron, de entregarme a migración como si fuera un delincuente, ya no hay marcha atrás. Esos recuerdos que antes me dolían como heridas abiertas, ahora se convirtieron en gasolina para mi venganza. Arturo me dijo, «Tío, todo lo que aguantó no fue en vano. Ahora vamos a usarlo como prueba, como testimonio de lo que usted vivió. Y no solo vamos a recuperar lo que es suyo, también vamos a desenmascarar a Carmen». Yo lo escuchaba y asentía con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No lágrimas de derrota, sino de coraje, porque ahora sabía que esos recuerdos no iban a ser solo parte de mi dolor, iban a ser parte de la caída de mi esposa. El día de la expulsión definitiva fue el más duro de mi vida. Después de varias semanas detenido, me subieron a un avión con destino a México. No me dejaron regresar a mi casa. No me dejaron despedirme de nada, ni recoger mis cosas. Salí con lo puesto. Un pantalón de mezclilla, una camisa vieja y una bolsa transparente con mis pertenencias, como si fuera un delincuente al que estaban echando del país. Yo veía alrededor a otros hombres igual que yo. Algunos lloraban, otros maldecían, y yo me quedé callado con la mirada fija en el piso. Sentía que llevaba sobre los hombros no solo el peso de la deportación, sino también el de la traición de mi propia familia. Cuando bajé del avión en Guadalajara, lo primero que sentí fue el calor del aire mexicano. Hacía años que no lo respiraba, y en otro tiempo me hubiera emocionado, pero en ese momento no. Ese día no me sentía de regreso en mi tierra. Me sentía como un exiliado
al que habían arrojado como basura. Miraba a la gente reunida en el aeropuerto, familias abrazándose, hijos recibiendo a sus padres, esposas llorando de alegría. Y yo estaba solo, completamente solo, cargando mi bolsa transparente, como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Me senté en una banca de metal, mirando a la nada. La gente pasaba a mi lado sin siquiera mirarme, como si fuera invisible. Cerré los ojos y me vinieron a la mente las imágenes de mis hijos. Vi a Alejandro levantando las llaves de mi camioneta como si fueran un trofeo. Vi a Sara cruzada de brazos con esa sonrisa fría y a Carmen diciéndome que todo lo mío ya era suyo. Ese recuerdo me arrancó el poco aire que me quedaba. Nunca me había sentido tan derrotado como en ese instante. Me levanté con pasos pesados y salí del aeropuerto. No tenía a nadie que me esperara, ni un letrero con mi nombre, ni un abrazo. Tomé un taxi hasta el rancho de un primo lejano en los Altos de Jalisco. Él apenas me reconoció cuando me vio llegar. «Vicente, ¿qué te pasó? Te ves acabado». No supe qué contestar. Solo le dije, «Me deportaron». Me dio un cuarto pequeño, con una cama de tablas y un colchón duro. Esa noche me acosté boca arriba, mirando el techo, con lágrimas corriéndome por las sienes. Pensé, tantos años partiéndome el alma en Chicago para terminar así, tirado en un rancho sin nada, sin hijos, sin esposa, sin dignidad. Los primeros días en México fueron un infierno. Caminaba por el pueblo y algunos me reconocían. Me saludaban con respeto, porque sabían que yo había vivido en Estados Unidos. Pero dentro de mí no había orgullo, había vergüenza. Sentía que todos me miraban como un fracasado, como alguien que lo perdió todo. Yo mismo me sentía así, un hombre roto que ya no tenía rumbo. Una tarde me senté en la plaza del pueblo. Había niños corriendo, jugando con pelotas, riendo. Yo los miraba y pensaba en mis propios hijos, en cómo alguna vez también corrieron así, y en cómo ahora me veían como un estorbo. La impotencia me llenó los ojos de lágrimas. No era justo. Yo les había dado todo. Les di mi juventud, mis fuerzas, mis mejores años, y me pagaron entregándome como si fuera un criminal. Pero cuando estaba hundido en esos pensamientos, sonó mi teléfono. Era Arturo. Contesté con voz apagada, pero él me habló firme. «Tío, no se me raje. Ya metí las manos en todo esto. Carmen está acorralada. Aquí tengo las escrituras, las pruebas de que todo lo compró usted con su trabajo. Además, descubrí lo del matrimonio falso que ella tuvo con el gringo. Eso es fraude. Se le viene grande». Yo no podía creer lo que escuchaba. En medio de mi tristeza, esa llamada fue como un rayo de luz. Arturo me dijo que ya había frenado las maniobras de Carmen para quedarse con mis bienes, que ningún banco ni ninguna corte iba a soltar nada sin revisar los papeles, y todos estaban a mi nombre. Yo escuchaba en silencio, con lágrimas corriéndome, pero ahora eran diferentes. Ya no eran de derrota, eran de esperanza. Esa noche dormí con más calma. Sí, estaba deportado, sí. Había perdido mucho, pero todavía tenía dignidad. Y sobre todo, todavía tenía un sobrino que me veía como el hombre trabajador y honesto que siempre fui. Ese fue mi punto más bajo, pero también fue el momento en que empezó a nacer la idea de que yo no estaba acabado. Carmen había logrado sacarme de Estados Unidos, pero no había logrado quitarme lo que más vale, la voluntad de pelear por lo mío. Los primeros días en el rancho de mi primo fueron de silencio. Me levantaba temprano, pero no tenía rumbo. Caminaba por el patio, veía las gallinas picoteando, escuchaba el canto de los gallos y el mugido de las vacas a lo lejos. Era un mundo que me era familiar porque yo crecí en esos cerros, pero después de tantos años en Chicago, me sentía como un extraño en mi propia tierra. Todo me parecía ajeno, como si ya no perteneciera ni allá ni acá. El cuarto donde dormía era sencillo, una cama de tablas, un colchón duro, una cobija gruesa que olía a guardado. En las noches me daba vueltas sin poder dormir, pensando en mis hijos, en Carmen, en cómo se estaban repartiendo mi vida como si fuera botín. Había momentos en que me daban ganas de rendirme, de dejar que todo siguiera su curso y resignarme. Pero luego recordaba la voz de Arturo diciendo, «Tío, no se me raje, esto apenas empieza». Y eso me levantaba de nuevo. Con el paso de los días empecé a hacerme una rutina. Me levantaba antes del amanecer
y caminaba por los cerros cercanos. El aire frío de la mañana me despejaba la mente. Mientras veía salir el sol entre los magueyes y nopales, me repetía a mí mismo que no podía quedarme cruzado de brazos. Cada paso que daba era como un recordatorio de que todavía estaba vivo, de que todavía podía pelear. En esas caminatas me encontraba con vecinos del rancho. Algunos me saludaban con respeto. ¿Usted es Vicente, el que vivía en Chicago? Supe lo que le pasó, lo lamento mucho. Yo solo asentía con la cabeza, pero poco a poco esas pláticas me empezaron a servir. Muchos de ellos me contaban sus propias historias. Primos que los traicionaron por una herencia, hermanos que los dejaron en la calle, esposas que se fueron con otro. Historias de dolor, pero también de resistencia. Escuchar esas experiencias me dio fuerza. No era el único al que la vida lo había golpeado, pero sí podía ser de los pocos que lograra levantarse con dignidad. Una tarde, sentado en la plaza del pueblo, se me acercó don Eliseo, un viejo conocido de mi infancia. Me miró de frente y me dijo: «Mira, Vicente, la vida da vueltas. A mí mis propios hijos me sacaron de mi casa. Y mírame, aquí sigo. Lo importante es no dejarse morir en vida. Si tú aguantaste en Estados Unidos, también vas a aguantar aquí». Esas palabras se me quedaron clavadas, porque aunque yo ya no estaba en Chicago, mi lucha todavía no había terminado. Empecé a ayudarle a mi primo en el rancho. Arreglaba cercas, alimentaba animales, cargaba costales de maíz. El trabajo físico me devolvía fuerzas. Cada golpe de martillo, cada sudor que corría por mi frente, me recordaba que yo seguía siendo el mismo hombre trabajador que había levantado todo en Chicago. Carmen podía haberme traicionado. Mis hijos podían haberme despreciado, pero nadie me iba a quitar lo que yo era. Un hombre que sabía ganarse la vida con sus manos. Mientras trabajaba en el campo, mi mente no dejaba de planear. Me repetía una y otra vez las palabras de Arturo. Tenemos pruebas, tenemos documentos, tenemos testigos. Yo sabía que la distancia era un obstáculo, pero también sabía que hoy en día no hacía falta estar presente para pelear. Las llamadas y videollamadas eran mi puente, y con eso me bastaba para estar en la batalla. Una noche, sentado frente a la mesa de madera del rancho, escribí en un cuaderno todo lo que había pasado desde el día que conocí a Carmen hasta el día de mi deportación. No quería que se me escapara ningún detalle. Recordé cada burla, cada humillación, cada palabra hiriente de mis hijos. Ese cuaderno se convirtió en mi desahogo, pero también en mi arma, porque sabía que un día esas palabras servirían como testimonio de lo que viví. La adaptación no fue fácil. Pasar de una vida en Chicago, con comodidades y todo lo que había construido, a dormir en un cuarto sencillo y vivir del campo, fue un golpe duro. Pero en lugar de quebrarme, empecé a sentir que eso me daba claridad. Allá estaba rodeado de traiciones. Aquí estaba rodeado de aire limpio y silencio. Y en ese silencio mi mente empezó a ordenar lo que haría. Ya no lloraba por lo que había perdido. Ahora pensaba en lo que todavía podía ganar: justicia. Porque más allá de recuperar mis bienes, lo que yo quería era que Carmen pagara por todo lo que me hizo. Quería verla enfrentar la verdad, que el mundo supiera quién era ella en realidad. Y quería que mis hijos, aunque me odiaran, entendieran el error que cometieron al darle la espalda a su padre. Un día, mientras estaba sentado en el portal del rancho mirando el atardecer, me entró una videollamada de Arturo. Contesté con la señal a medias, pero su rostro se veía claro. Tenía esa seriedad que siempre lo distinguía, pero también una seguridad que me transmitía calma. «Tío», me dijo directo, «ya tenemos las armas para defendernos. Ahora es cuestión de paciencia y estrategia». Esas palabras me hicieron enderezarme en la silla. Por primera vez, sentí que no todo estaba perdido. Arturo me explicó que había recuperado de su oficina todos los documentos que guardamos años atrás. Tenía las escrituras de la casa en Chicago, los comprobantes del restaurante y hasta las facturas de la camioneta. Todo estaba a mi nombre, con fechas claras que demostraban que yo había comprado esas cosas mucho antes de casarme con Carmen. «Ella no puede quedarse con nada que no le corresponde», me dijo. «Y además, con lo del matrimonio fraudulento con el gringo, la tenemos acorralada». Yo lo escuchaba con atención, con los ojos bien abiertos, como si cada palabra fuera un ladrillo que empezaba a reconstruir mi vida.
Arturo me explicó que lo primero sería detener cualquier movimiento de Carmen sobre los bienes. Ya había metido un recurso legal para congelar las cuentas y la propiedad hasta que un juez revisara los documentos. Eso significaba que Carmen no podía vender ni mover nada sin meterse en más problemas. Luego me contó que ya estaba reuniendo testigos, vecinos que habían visto cómo me trabajaba día y noche, paisanos que sabían que yo era un hombre honesto y hasta compañeros de la obra dispuestos a declarar que yo siempre hice las cosas derechas. También me dijo que una mujer amiga de Carmen había aceptado testificar en mi favor. Esa señora sabía del matrimonio falso con el gringo y estaba dispuesta a contar cómo Carmen lo había planeado todo solo para conseguir papeles. Mientras lo escuchaba, sentía que algo dentro de mí despertaba. Ya no era el hombre derrotado sentado en una banca del aeropuerto con una bolsa de plástico. Ahora era un hombre que tenía un plan, que tenía a alguien de su lado que sabía cómo mover las piezas. Arturo me dio otra noticia que me encendió el corazón. Resulta que al revisar papeles, descubrió que Carmen había firmado documentos usando mi nombre sin autorización. Eso en Estados Unidos es falsificación y fraude. Eso, tío, la va a hundir más rápido de lo que piensa. No solo la vamos a detener, la vamos a mandar a prisión. Cuando escuché esa frase, me dieron ganas de gritar de coraje y de alivio al mismo tiempo. Esa noche, después de la llamada, me senté con mi cuaderno y escribí todo lo que Arturo me dijo. Cada detalle lo anoté, porque no quería olvidar nada. Me di cuenta de que no solo se trataba de recuperar lo material. Esto era personal. Era demostrarle a Carmen que me había subestimado, que pensó que con entregarme a migración me borraba del mapa. Pero no. Yo estaba más vivo que nunca, listo para pelear. Los días siguientes me dediqué a prepararme mentalmente. Me levantaba temprano, caminaba por los cerros, y mientras veía el sol salir me repetía: no soy un derrotado, soy un hombre que va a recuperar lo suyo. Esa rutina me daba fuerza. Al regresar al rancho, ayudaba a mi primo con los animales, pero en mi mente estaba la batalla legal que se estaba armando en Chicago. Arturo me mandaba mensajes casi a diario. Me actualizaba sobre cada paso. Carmen está nerviosa, me dijo en una ocasión, porque sabe que se le viene fuerte. Ya la citaron para declarar. Solo imaginarme su cara me daba satisfacción. Esa mujer que me había humillado tantas veces ahora iba a estar frente a un juez, respondiendo por sus mentiras. Pero Arturo también me advirtió: tío, ella no se va a quedar cruzada de brazos. Va a intentar mover todo lo que pueda para salvarse. Tenemos que estar listos. Yo asentí, aunque sabía que desde México no podía hacer mucho. Pero también sabía que mi sobrino era de fiar, que él estaba luchando por mí como si fuera su propia batalla. En las noches, antes de dormir, pensaba en mis hijos. Me dolía el alma saber que estaban del lado de su madre, que no les importaba verme destruido. Pero también me decía que un día iban a ver la verdad con sus propios ojos, que cuando Carmen cayera, ellos entenderían que su padre no era el débil que creían, sino un hombre que supo levantarse incluso después de ser deportado. La primera vez que Carmen se dio cuenta de que yo no estaba derrotado fue unas semanas después de que Arturo comenzara a mover todo. Yo estaba en el rancho, ayudando a mi primo a arreglar una cerca cuando sonó mi teléfono. Contesté y para mi sorpresa era ella. Su voz sonaba segura, altanera, como siempre que creía tener la ventaja. «¿Qué haces allá en tu rancho, Vicente?», me dijo con burla. «Deberías ir acostumbrándote, porque ya nunca vas a regresar. Aquí tus cosas ya son mías y tus hijos también. Olvídate de todo, ya perdiste». Por un momento me quedé callado porque me hervía la sangre, pero no quise darle el gusto de escucharme débil. Respiré hondo y con voz firme le contesté: «Carmen, tú crees que me dejaste sin nada, pero te equivocas. Yo no estoy solo, y esta vez no me vas a intimidar. Lo tuyo se acabó». Se escuchó un silencio de unos segundos y luego soltó una risa sarcástica. «¿De qué hablas? Si estás allá tirado sin papeles, sin nada, ¿qué puedes hacerme desde México?». Yo apreté los dientes y le respondí: «Lo suficiente para hundirte, Carmen. Ya no me callo más. Ahora soy yo quien te va a ver caer». Ella cambió el tono. De la burla pasó a la rabia. «¿Qué estás tramando? No creas que me voy a quedar cruzada de brazos.
Yo tengo a Alejandro y a Sara conmigo. Ellos saben que tú nunca valiste nada. Cuando escuché que usaba a mis hijos como escudo, sentí que me atravesaba el pecho, pero no dejé que me quebrara. Le contesté fuerte. Ellos me dieron la espalda, sí, pero algún día se van a dar cuenta del error que cometieron. Y cuando te vean pagar por lo que hiciste, entenderán quién era el verdadero traidor en esta familia. Carmen perdió la calma. Empezó a gritar, «Te voy a destruir. Te voy a dejar sin nada. Ni aquí ni allá vas a tener paz». Yo la dejé hablar y al final con calma le dije, «Ya no puedes destruirme, Carmen. Ya hiciste lo peor. Me entregaste, me quitaste a mis hijos, pero aún así sigo de pie. Y lo único que te queda es esperar a que la justicia te alcance». Y colgué. Esa llamada fue un parteaguas. Por primera vez no fui el hombre callado que aguantaba todo. Fui el hombre que le habló de frente a la mujer que me había traicionado. Sentí dentro de mí un alivio que no había sentido en años. No me importaba que estuviera lejos. No me importaba que mis hijos me odiaran. Esa conversación me dejó claro que ya no me podía intimidar. Unos días después, Arturo me contó que Carmen había intentado mover cuentas bancarias y firmar documentos, pero los jueces ya tenían la orden de detener todo. «Está desesperada, tío», me dijo, «y cuando una persona está desesperada comete errores. Eso nos va a ayudar». Yo asentí, recordando la voz rabiosa de Carmen en la llamada. Ella ya no era la que tenía el control. Ahora estaba perdiendo terreno. Esa misma semana recibí mensajes de mis hijos. Alejandro me escribió, «Deja de meterte en lo que no entiendes. Mamá es la que manda aquí. Tú ya no eres mi padre». Sara también me mandó un mensaje frío. «Olvídate de nosotros. Tú elegiste perder. Aquí ya no pintas nada». Leí esas palabras con lágrimas en los ojos, pero no de debilidad. Lloraba de rabia porque ellos no veían la verdad. Y al mismo tiempo, esas palabras me confirmaban que ya no tenía nada que perder con ellos. Eso me hacía más fuerte. El primer enfrentamiento no fue físico, fue de palabras, de amenazas, de mostrar quién iba a resistir más. Y yo entendí que ya no tenía miedo. Carmen podía gritar, podía manipular, podía usar a mis hijos, pero ya no podía quebrarme. Yo estaba listo para enfrentar lo que viniera. Después de aquella llamada, yo sabía que Carmen no se iba a quedar tranquila. La conozco bien. Cuando siente que está perdiendo, es cuando más venenosa se vuelve. Y así fue. A los pocos días, Arturo me marcó para contarme lo que ya sospechaba. «Tío, Carmen está moviendo todo lo que puede. Fue a un banco intentando hacerse pasar por su representante. Llevaba papeles falsos con su firma. Pero ya teníamos la orden de detener todo. La cacharon mintiendo». Al escuchar eso, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque no había logrado su objetivo, y rabia porque me daba cuenta que no tenía límites. No conforme, también empezó a inventar historias. Fue a la corte diciendo que yo siempre había usado documentos falsos, que en realidad nunca había trabajado de manera legal. Yo escuchaba todo esto desde México y me hervía la sangre. Porque si algo siempre me dio orgullo fue que todo lo que tuve lo gané honradamente, a puro trabajo. Nunca necesité robarle nada a nadie, y ahora me pintaba como un delincuente. Lo más duro fue ver cómo arrastró a mis hijos en sus mentiras. Alejandro apareció en redes sociales diciendo, «Mi papá siempre fue un ilegal. Todo lo que tiene se lo debe a mi mamá». Y Sara en un video con unas amigas dijo entre risas, «Por fin se largó, ahora sí somos libres». Cuando vi esas publicaciones, sentí que se me apretaba el corazón. No solo me habían dado la espalda, ahora me escupían encima como si yo hubiera sido su enemigo. Pero Arturo no se dejó. Me llamó una noche y me dijo, «Tranquilo, tío. Todo eso se va a voltear en su contra. Yo ya tengo a vecinos que van a declarar cómo usted trabajaba día y noche. Cómo fue usted quien levantó la casa, quien compró el restaurante. Y lo de las redes lo estamos guardando como prueba de que sus propios hijos están siendo manipulados». Yo asentí, con un nudo en la garganta. Era duro escuchar lo que decían de mí, pero también era un arma que nos serviría para demostrar la clase de persona que era Carmen. La desesperación de ella llegó más lejos. Mandó a unos conocidos a difundir que yo en México vivía escondido, que andaba huyendo porque tenía miedo. Pero era mentira. Yo caminaba todos los días por el rancho, saludaba a la gente, y todos sabían que yo no tenía nada que esconder.
Esa era la diferencia. Yo tenía la frente en alto, y ella se revolcaba en sus mentiras. Un día, mientras estaba en la plaza del pueblo, recibí otra llamada de Carmen. Esta vez ya no tenía la voz burlona, tenía la voz rabiosa. «Vicente», me dijo casi gritando, «deja de mover tus contactos, deja de usar a ese sobrino tuyo. No sabes con quién te estás metiendo». Yo la dejé hablar y cuando se calló le respondí con calma. «No me estás amenazando a mí, Carmen. Estás peleando contra la verdad. Y tarde o temprano la verdad siempre sale». Y colgué sin darle oportunidad de contestar. Arturo me siguió informando. Carmen había intentado sobornar a una de las testigos que declararía sobre su matrimonio falso con el gringo. Pero la señora, en lugar de dejarse, fue directo a la corte a denunciarlo. Eso le echó más tierra encima. Cada movimiento que hacía Carmen se le regresaba como un boomerang. Yo, desde México, seguía cada noticia, cada actualización, como si estuviera en primera fila viendo cómo la torre que ella había construido de mentiras se empezaba a caer. Y aunque me dolía el alma ver a mis hijos defendiendo lo indefendible, también me daba fuerza saber que cada paso la acercaba más a su caída. Una tarde, mientras escribía en mi cuaderno todo lo que estaba pasando, me detuve y pensé, ella todavía cree que puede ganar, pero ya no es cuestión de si cae, es cuestión de cuándo. Esa certeza me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo, porque entendí que la justicia se estaba moviendo, lenta pero segura, y que yo no estaba solo. Los ataques de Carmen siguieron, claro. Intentó demandarme desde Estados Unidos, diciendo que yo la había abandonado, que era un mal esposo, que la había dejado sin nada. Pero Arturo presentó pruebas de las transferencias que yo le hacía, de las compras que le regalé, de todo lo que siempre le di. La dejaron en ridículo. Ese fue el momento en que comprendí que la guerra ya estaba en su punto más alto. Carmen ya no tenía máscaras, ya no fingía. Ahora era puro veneno, pura desesperación. Y yo, aunque estaba lejos, me sentía más fuerte que nunca. Porque ya no era el hombre que aguantaba callado. Ahora era el hombre que veía cómo su verdugo se estaba enredando en sus propias mentiras. Lo que vino después fue lo que yo siempre había esperado, que la verdad saliera a la luz. Arturo me llamó un día con la voz emocionada. «Tío, ya salió la nota en el periódico latino de Chicago. La gente ya sabe lo del fraude migratorio de Carmen. Esto apenas empieza». Me mandó una foto de la noticia en la portada. «Mujer mexicana enfrenta cargos por fraude y despojo en Chicago». Cuando vi su nombre impreso en letras grandes, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Era como si al fin alguien me estuviera creyendo, como si por fin la justicia empezara a tocar la puerta. Las redes sociales no tardaron en encenderse. Vecinos del barrio donde vivíamos comenzaron a comentar la noticia. Algunos recordaban cómo me veían salir todos los días al trabajo desde la madrugada, mientras Carmen se quedaba en casa presumiendo. Otros contaban que ella misma decía que algún día se iba a quedar con todo. Esas voces eran prueba de que no estaba loco, de que todo lo que yo había dicho era cierto. Una tarde, mientras estaba sentado en la plaza del rancho, Arturo me mandó un video grabado con celular. Era Carmen saliendo del supermercado en Chicago. Unas mujeres latinas la enfrentaron en plena calle. «Ratera, traicionera», le gritaron. Ella intentó ignorarlas, pero una de ellas le dijo en la cara, «¿Así le pagaste a tu marido que te dio todo? Que Dios te perdone, porque aquí nadie lo hará». Al ver eso, no voy a mentir, me dio satisfacción. No porque disfrutara verla humillada, sino porque entendí que por fin el mundo veía quién era realmente. Mis hijos también empezaron a sentir el peso del rechazo. Alejandro perdió a varios de sus amigos cuando salió la noticia. Muchos no quisieron volver a hablarle, y algunos hasta lo enfrentaron diciéndole, «¿Cómo pudiste traicionar a tu propio padre?». Sara, en la escuela, fue señalada por sus compañeras, quienes le decían que era una vergüenza apoyar a su madre. Yo me enteraba de todo por Arturo, que tenía ojos en todas partes. Aunque me dolía saber que sufrían, también sabía que era parte de las consecuencias de sus decisiones. La comunidad mexicana en Chicago se volcó en mi defensa. Un grupo de paisanos con los que yo había trabajado organizaron una junta y hablaron con la prensa. Vicente fue siempre un hombre trabajador, honesto. Jamás le hizo daño a nadie. Esa mujer lo entregó por ambición.
Esas palabras me hicieron llorar en silencio, porque después de tanta traición, escuchar que alguien reconocía mi esfuerzo me devolvía un poco de la dignidad que me habían querido arrebatar. Carmen, en cambio, empezó a vivir su propio infierno. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas, los murmullos, los insultos. Ya no era la mujer que presumía de sus lujos. Ahora era señalada como la traidora que quiso hundir a su esposo. Y yo desde México recibía videos, fotos y comentarios que me mostraban su caída. Una noche Arturo me llamó con una sonrisa en el rostro. «Tío, ¿se acuerda de la señora que iba a testificar sobre el matrimonio falso de Carmen con el gringo? Pues ya lo declaró ante un juez. Dijo que Carmen le confesó que se había casado solo por papeles. Con eso la dejaron callada en la corte. No tuvo cómo defenderse». Yo me quedé en silencio mirando el techo de mi cuarto, con lágrimas rodándome. Era como si cada testimonio, cada prueba, fuera un ladrillo que reconstruía la pared que Carmen había querido derribar. Lo más impactante fue cuando salió una nota en un canal de televisión local. Mostraron fotos de Carmen entrando a la corte, y el reportero decía: «La mujer enfrenta acusaciones graves que podrían llevarla a prisión». Escuchar esas palabras me llenó de una mezcla de sentimientos. Era extraño ver a la mujer que fue mi esposa, convertida en noticia por delitos. Pero también era justo, porque todo lo que me hizo no podía quedar impune. Mientras tanto, yo seguía en el rancho, con mi vida sencilla, ayudando a mi primo. Pero ahora mi corazón estaba más ligero. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Caminaba con la frente en alto, porque sabía que la verdad ya no podía esconderse. Carmen había querido pintarme como un delincuente, como un fracasado. Y ahora era ella la que estaba siendo expuesta como la verdadera criminal. Mis hijos, aunque me dolía reconocerlo, empezaban a cargar con la vergüenza de haberla apoyado. Y yo sabía que esto apenas era el principio. El día del juicio fue como el amanecer después de una larga noche oscura. Yo estaba en México, sentado frente a una computadora vieja que me prestó mi primo, conectado por videollamada para seguir la audiencia. Arturo estaba en la sala, impecable, con traje y corbata, representándome con esa firmeza que siempre lo distinguía. Del otro lado, Carmen entró esposada, con un traje naranja de la prisión que la hacía ver como lo que realmente era: una criminal. Cuando la vi así, sentí un golpe en el pecho. No era alegría, tampoco tristeza. Era una mezcla rara, como si el alma por fin respirara después de tanto tiempo. Ella, que me despreció, que me entregó a migración, que se burló de mí frente a mis hijos, ahora estaba ahí frente al juez, con la cabeza agachada. El fiscal comenzó a leer los cargos: fraude migratorio, falsificación de documentos, intento de despojo de bienes, conspiración. Cada palabra era como un martillazo. Yo miraba la pantalla con los ojos abiertos, escuchando todo con atención, y de reojo veía a Carmen. Su cara ya no era de burla ni de soberbia, era de miedo. Arturo tomó la palabra y empezó a presentar las pruebas. Mostró las escrituras de la casa y del restaurante, todas con mi nombre. Presentó las facturas de la camioneta, las transferencias bancarias que yo hacía cada mes para mantener a mi familia. Luego presentó los testimonios de los vecinos, quienes contaron cómo me veían salir todos los días a trabajar desde la madrugada. Y lo más fuerte, la declaración de la señora que reveló que Carmen se había casado con un gringo solo para conseguir papeles. Cada testimonio era un golpe más contra ella. Yo veía cómo su cara cambiaba, cómo apretaba los labios, cómo bajaba la mirada. Ya no era la mujer altanera que me había dicho: «Todo lo que hiciste ahora es mío». Ahora era una mujer acorralada, sin salida. En un momento, Carmen no aguantó más y explotó. Se levantó de la silla y gritó: «Todo eso es mentira. Él me abandonó. Ese dinero me corresponde porque yo lo sufrí con él». El juez la mandó callar de inmediato. Yo desde la pantalla la veía desesperada, perdiendo el control. Era como ver a una fiera acorralada, lanzando manotazos al aire sin saber a quién golpear. Alejandro y Sara estaban presentes. Los vi sentados en la sala, con caras de vergüenza. Ya no tenían la mirada burlona. Ahora estaban serios, nerviosos, como si al fin entendieran el tamaño de lo que habían hecho al ponerse de su lado. Eso me dolió y me dio fuerza al mismo tiempo.
El juez pidió silencio y continuó. Escuché cuando pronunció la sentencia. 25 años de prisión en una cárcel federal por fraude y falsificación. Esa frase retumbó en mi cabeza. 25 años. Era prácticamente el resto de la vida de Carmen. En ese instante, ella rompió en gritos. «No pueden hacerme esto. Soy inocente. Él me tendió una trampa». Se revolvía en la silla, lloraba, maldecía, amenazaba. Nadie le hacía caso. Los guardias se acercaron y la sujetaron de los brazos. La imagen era dura, pero también justa. Era el precio de sus actos. Yo la miraba desde México, con lágrimas corriéndome por las mejillas. No lágrimas de dolor, sino de dignidad recuperada. No me importaba que estuviera lejos, porque lo importante era que la justicia había hablado. Arturo me miró directo a la cámara y con una ligera sonrisa me dijo: «Ganamos, tío. Todo lo suyo está a salvo». Yo no pude hablar, solo asentí con la cabeza, con el corazón latiendo fuerte. Sentía como si me hubieran quitado un costal de piedras de encima. Cuando terminó la audiencia, apagué la computadora y me quedé sentado en silencio. Afuera el sol brillaba sobre los cerros de mi tierra. Respiré profundo y pensé en todo lo que había pasado. La traición, la humillación, la deportación. Todo me llevó hasta ese momento. Y aunque no recuperé a mis hijos, recuperé lo que más valía: mi nombre, mi dignidad, mi verdad. Cuando supe que el juez había cerrado el caso y que Carmen pasaría 25 años en una cárcel federal, sentí que al fin se había hecho justicia. No fue un triunfo lleno de gritos ni celebraciones, fue un triunfo silencioso, de esos que se saborean con calma, porque sabes que te costó sangre, lágrimas y años de aguante. Desde México me enteraba de cada paso, y cada noticia sobre ella era como una piedra menos que cargaba en mi espalda. Carmen quedó sola. Los pocos conocidos que tenía en Chicago le dieron la espalda. Las mujeres que antes la acompañaban a las tiendas ya no querían verla ni en pintura. Nadie la visitaba. En las redes la señalaban como ejemplo de traición y ambición. Su nombre, que antes ella decía con orgullo, ahora era sinónimo de vergüenza. Lo más duro fue ver cómo mis hijos quedaron atrapados en medio de todo. Alejandro intentó defenderla al principio, pero la misma gente lo encaró. «¿Cómo pudiste apoyar a tu madre para traicionar a tu padre?», le decían. En el trabajo lo corrieron cuando se enteraron de su apellido. Sara también sufrió. En la escuela la miraban con desprecio. Sus amigas dejaron de juntarse con ella. Ellos pensaban que apoyando a Carmen iban a heredar riqueza, y terminaron perdiéndolo todo. Arturo me avisó que los bienes ya estaban a salvo. La casa, el restaurante, la camioneta, todo había quedado bajo mi nombre. Aunque yo ya estaba en México, eso me aseguraba un futuro tranquilo. «Tío, usted puede vivir sin preocupaciones. Todo lo que levantó con sus manos está seguro. Y si algún día quiere vender o rentar, yo me encargo». Al escucharlo, sentí que una paz enorme me cubría. No necesitaba más. Tenía suficiente para vivir mis últimos años con dignidad, sin tener que volver a pedirle nada a nadie. Un día, sentado en la plaza de mi pueblo, me trajeron una noticia que me golpeó fuerte. Carmen, en prisión, había sufrido un colapso. No aguantó la presión, las burlas de otras reclusas, la soledad. Estaba enferma, quebrada por dentro. Escuchar eso no me dio gusto, pero tampoco lástima. Fue simplemente la confirmación de que la justicia había hecho su trabajo. Cada quien recoge lo que siembra. Yo, en cambio, me dediqué a vivir sencillo. Todas las mañanas salía a caminar por los cerros de los Altos, respirando el aire fresco. Compré un pequeño terreno cerca del rancho de mi primo, y ahí empecé a sembrar maíz y frijol, no por necesidad, sino por gusto. Ese trabajo de campo me devolvía la calma. Con el dinero que tenía no me faltaba nada. Podía comprar lo que quisiera. Pero aprendí a disfrutar lo simple: un plato de frijoles recién hechos, una plática en la plaza, la risa de los niños jugando. Lo único que me dolía todavía era la distancia con mis hijos. Alejandro y Sara no me buscaron, al contrario, me culpaban de la caída de su madre. Pero en el fondo yo sabía que algún día se les iba a caer la venda de los ojos. La vida misma se encargaría de mostrarles quién les dijo la verdad y quién los usó como piezas de un juego sucio. Yo ya no los buscaba. Los quería, claro, porque eran mi sangre, pero también había aprendido a soltar. No se puede obligar a nadie a reconocer lo que no quiere ver. El golpe final,
El que me confirmó que mi lucha había valido la pena fue cuando un periodista de Chicago hizo un reportaje sobre mi caso. El titular decía: De trabajador humilde a víctima de traición, la historia de Vicente Fernández Álvarez. Contaban mi vida, mi esfuerzo, mis sacrificios y cómo al final la justicia me dio la razón. Ver mi nombre limpio en un periódico, no como criminal sino como ejemplo de lucha, me hizo llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Una tarde, mientras comía un helado sentado en la Plaza de los Altos, un niño se me acercó. Me preguntó: ¿Usted es el señor que vivió en Chicago? Yo sonreí y le dije que sí. El niño me miró con admiración y dijo: Mi papá me contó que usted trabajó mucho y que fue valiente. Esa frase, salida de la boca de un niño, me hizo sentir más orgullo que cualquier cosa, porque entendí que, aunque perdí a mi familia cercana, había recuperado lo más importante: el respeto y la dignidad. Carmen terminó en la cárcel, olvidada, sola, sin lujos ni gente que la aplaudiera. Mis hijos se quedaron vacíos, sin la riqueza que esperaban, con la vergüenza de haber seguido a su madre en lugar de defender a su padre. Y yo desde México, con lo suficiente para vivir tranquilo, levantaba la frente cada día sabiendo que no me quebré, que resistí, y que la justicia, aunque tardó, llegó. Ese fue el cierre de mi historia. No hubo reconciliaciones dulces, ni abrazos de perdón. Hubo justicia dura, real, de la que deja cicatrices. Y si algo aprendí es que la traición duele, pero también enseña. Y en mi caso, me enseñó que incluso deportado, incluso humillado, un hombre con dignidad siempre puede levantarse y ver caer a quienes intentaron destruirlo.